Mundo Espírita, capítulo 1. 1. Origen y naturaleza de los espíritus. Pregunta 76. ¿Qué definición se puede dar de los espíritus? Respuesta. Podemos decir que los espíritus son los seres inteligentes de la creación. Pueblan el universo fuera del mundo material. Nota, la palabra espíritu se emplea aquí para designar a las individualidades de los seres extracorpóreos y no al elemento inteligente universal. Pregunta 77. ¿Los espíritus son seres distintos de la divinidad, o bien constituirían tan solo emanaciones o parcelas de ella, llamándoseles por tal razón hijos o criaturas de Dios? Respuesta. Dios mío. Son su obra, exactamente como un hombre que construye una máquina. Esa máquina es la obra del hombre y no él mismo. Bien sabes que cuando el hombre hace una cosa bella y útil la denomina su criatura o su creación. Pues bien, lo propio acontece con Dios, somos sus hijos, puesto que somos su obra. Pregunta 78. ¿Los espíritus han tenido un principio o existen como Dios, de toda eternidad? Respuesta. Si no hubieran tenido un principio serían iguales a Dios, pero constituyen su creación y se hallan sometidos a su voluntad. Dios existe de toda eternidad, y esto es incontestable, pero en lo que se refiere a saber cuándo y cómo Él nos creó, no sabemos nada al respecto. Puedes decir que no hemos tenido comienzo si entiendes por ello que siendo Dios eterno, debió crear sin tregua, pero cuándo y cómo fue hecho cada uno de nosotros, te lo repito, nadie lo sabe, allí reside el misterio. Pregunta 79. Puesto que dos elementos generales hay en el universo, el elemento inteligente y el material. ¿Se podría afirmar que los espíritus están formados del elemento inteligente, así como los cuerpos inertes se hallan integrados por el elemento material? Respuesta. Es evidente. Los espíritus son la individualización del principio inteligente, del modo que los cuerpos constituyen la individualización del principio material. Lo que desconocemos es la época y la manera de esa formación. Pregunta 80. ¿Es permanente la creación de espíritus, o solo tuvo lugar en el principio de los tiempos? Respuesta. Es permanente, o sea que Dios no ha cesado jamás de crear. Pregunta 81. ¿Se forman los espíritus espontáneamente, o proceden los unos de los otros? Respuesta. Dios los crea, como a todas las demás criaturas, por su voluntad. Pero una vez más lo repito, su origen es un enigma. Pregunta 82. ¿Es exacto expresar que los espíritus son inmateriales? Respuesta. ¿Cómo se podría definir algo cuando se carece de términos de comparación, y con un lenguaje insuficiente? ¿Un ciego de nacimiento? ¿Puede acaso definir la luz? Inmaterial no es la palabra. Incorpóreo sería más exacto, porque debes comprender bien que siendo el espíritu una creación, debe ser algo. Es una materia quinta esenciada, pero sin analogía para vosotros, y tan etérea que no puede ser percibida por vuestros sentidos. Comentario de Allan Kardec. Decimos que los espíritus son inmateriales porque su esencia difiere de cuanto conocemos con el nombre de materia. Un pueblo de ciegos no dispondría de términos para expresar la luz y sus efectos. El que es ciego de nacimiento cree tener todas las percepciones mediante el oído, el olfato, el gusto y el tacto. No comprende las ideas que le daría el sentido de que carece. Así también, en lo que concierne a la esencia de los seres suprahumanos, somos nosotros verdaderos ciegos. Solo podemos definirlos mediante comparaciones siempre imperfectas, o esforzando nuestra imaginación. Objeto de esta referencia son los espíritus revestidos de su periespíritu. Sin el periespíritu nada tienen ellos de material. Pregunta 83. ¿Los espíritus tienen un fin? Se comprende que el principio de que dimanan sea eterno, pero lo que preguntamos es si su individualidad tendrá un término y si en determinado tiempo, más o menos prolongado, el elemento de que están formados no se disgrega y retorna a la masa, como acontece con los cuerpos materiales. Resulta difícil entender que algo que tuvo principio pueda no tener fin. Respuesta. Muchas cosas hay que vosotros no comprendéis, por cuanto vuestra inteligencia es limitada, y esa no es una razón para rechazarlas. El niño no comprende todo lo que entiende su padre, ni el ignorante todo lo que comprende el sabio. Te decimos que la existencia de los espíritus no concluye en modo alguno, y es todo cuanto podemos ahora decir.
2. Mundo normal primitivo. Pregunta 84. ¿Constituyen los espíritus un mundo aparte, fuera del que vemos nosotros? Respuesta. Sí, el mundo de los espíritus, o de las inteligencias incorpóreas. Pregunta 85. ¿En el orden de las cosas? ¿Cuál de los dos es el principal, el mundo espírita o el mundo corporal? Respuesta. El mundo espírita. Es preexistente y sobreviviente a todo. Pregunta 86. ¿Podría el mundo corporal cesar de existir, o no haber existido nunca, sin alterar la esencia del mundo espírita? Respuesta. Sí. Son independientes, y sin embargo su correlación es incesante, pues reaccionan sin cesar el uno sobre el otro. Pregunta 87. ¿Ocupan los espíritus una región determinada y circunscrita en el espacio? Respuesta. Los espíritus se encuentran por doquier. Los espacios infinitos se hallan poblados por ellos. Los hay que están sin cesar al lado de vosotros, observándoos y obrando sobre vosotros sin que lo advirtáis, pues los espíritus son una de las potencias de la naturaleza y los instrumentos de que Dios se sirve para el cumplimiento de sus designios providenciales. Pero no todos van a todas partes, porque hay regiones que están prohibidas a los menos adelantados. 3. Forma y ubicuidad de los espíritus. Pregunta 88. ¿Tienen los espíritus una forma determinada, limitada y constante? Respuesta. Para vuestros ojos no. Pero sí para los nuestros. Esa forma es, si así lo queréis, una llama, un fulgor o una chispa etérea. Pregunta 88a. ¿Esa llama o chispa posee un color determinado? Respuesta. Para vosotros, varía del oscuro hasta el brillo del rubí, según sea el espíritu más o menos puro. Comentario de Allan Kardec. De ordinario se representa a los genios con una llama o una estrella en la frente. Es esta una alegoría que recuerda la naturaleza esencial de los espíritus. Se la sitúa en lo alto de la cabeza, debido a que allí se halla la sede de la inteligencia. Pregunta 89. ¿Los espíritus ponen cierto tiempo en franquear el espacio? Respuesta. Sí, pero son tan veloces como el pensamiento. Pregunta 89a. ¿El pensamiento no es el alma misma que se transporta? Respuesta. Cuando el pensamiento se halla en un lugar, allí está también el alma, puesto que es esta última la que piensa. ¿El pensamiento es un atributo? Pregunta 90. ¿El espíritu que se desplaza de un sitio a otro tiene conciencia de la distancia que recorre y de los espacios que atraviesa, o por el contrario, es transportado de súbito al lugar donde quiere ir? Respuesta. Lo uno y lo otro. El espíritu puede muy bien, si así lo desea, darse cuenta de la distancia que recorre, pero tal distancia puede asimismo borrársele por completo. Depende de su voluntad, y también, de su naturaleza más o menos depurada. Pregunta 91. ¿Es la materia un obstáculo para los espíritus? Respuesta. No, pues lo penetran todo. Aire, tierra, agua, el fuego mismo les son igualmente accesibles. Pregunta 92. ¿Poseen los espíritus el don de la ubicuidad? En otras palabras, ¿un mismo espíritu puede dividirse o estar en varios puntos a la vez? Respuesta. No puede haber división de un mismo espíritu, pero cada uno de ellos constituye un centro que irradia hacia diferentes lados, de ahí que parezca estar en varios lugares al mismo tiempo. El sol, como ves, es solo uno y sin embargo, irradia a todo su alrededor, enviando muy lejos sus rayos, no obstante lo cual no se divide. 92a. ¿Todos los espíritus irradian con igual potencia? Respuesta. Muy lejos de ello. Su potencia de irradiación depende de su grado de pureza. Cada espíritu es una unidad indivisible, pero cada uno de ellos puede extender su pensamiento a lugares diversos sin por eso dividirse. Solo en este sentido debe entenderse el don de ubicuidad que a los espíritus se atribuye. Tal como un destello que proyecta a la distancia su fulgor y puede ser percibido desde todos los puntos del horizonte. Y tal como un hombre que sin cambiar de sitio ni dividirse, puede transmitir órdenes, señales y movimientos a diferentes puntos. 4. ¿Periespíritu? Pregunta 93. ¿El espíritu propiamente dicho se haya descubierto, como algunos pretenden, o está rodeado de una sustancia determinada? Respuesta.
el espíritu se encuentra revestido de una sustancia vaporosa para ti, pero todavía muy grosera para nosotros. Lo bastante vaporosa, sin embargo, para que pueda elevarse en la atmósfera y transportarse a donde quiera. Comentario de Allan Kardec. Así como el germen de un fruto se halla circundado por el periespermo, así también el espíritu propiamente dicho está rodeado de una envoltura que por comparación, podemos denominarla periespíritu. Pregunta 94. ¿De dónde toma el espíritu su envoltura semimaterial? Respuesta. Del fluido universal de cada globo. De ahí que no sea idéntica en todos los mundos. Al pasar de un mundo a otro el espíritu muda de envoltura, ¿cómo cambiáis vosotros de vestimenta? Pregunta 94a. De manera pues que cuando los espíritus que moran en los mundos superiores vienen aquí a la tierra, ¿toman un periespíritu más grosero? Respuesta. ¿Precisa que se revistan con vuestra materia? Lo hemos dicho ya. Pregunta 95. ¿La envoltura semimaterial del espíritu adopta formas determinadas? ¿Y puede ser perceptible? Respuesta. Sí, una forma que plazca al espíritu, y así se os aparece en ocasiones, ya sea durante vuestros sueños o cuando os halláis en estado de vigilia, y así también puede adoptar una forma visible e incluso palpable. 5. Diferentes órdenes de espíritus. Pregunta 96. ¿Son iguales unos a otros los espíritus o por el contrario, existe entre ellos una jerarquía? Respuesta. Son de diferentes órdenes, conforme al grado de perfeccionamiento que han alcanzado. Pregunta 97. ¿Hay entre los espíritus un número determinado de órdenes o grado de perfección? Respuesta. Su número es ilimitado, porque no existe entre tales órdenes una línea de demarcación trazada como una barrera, de manera que es posible multiplicar o restringir a voluntad las divisiones. Con todo, si se consideran los caracteres generales, se puede reducir la cantidad a 3 órdenes principales. Es posible ubicar en la primera categoría a aquellos que han llegado a la perfección, los espíritus puros. Los del segundo orden han alcanzado la mitad de la escala, la preocupación de estos es el deseo del bien. Los del último grado se hallan aún en lo bajo de la escala, son los espíritus imperfectos. Se caracterizan por la ignorancia, el deseo del mal y todas las malas pasiones que retrasan su desarrollo. Pregunta 98. ¿Los espíritus del segundo orden tienen solo el deseo del bien, o poseen asimismo el poder de hacerlo? Respuesta. Tienen ese poder, de acuerdo con su grado de perfección. Los unos poseen la ciencia, los otros la sabiduría y la bondad, pero todos ellos han de sufrir pruebas aún. Pregunta 99. ¿Los espíritus del tercer orden son todos esencialmente malvados? Respuesta. No, los hay que no hacen ni bien ni mal. Otros, por el contrario, se complacen en el mal y se hallan satisfechos cuando encuentran ocasión de practicarlo. Están después, los espíritus frívolos o traviesos, más revoltosos que ruines, que disfrutan más bien con los enredos que con la maldad y encuentran placer en engañar y causar pequeñas contrariedades, las que los divierte. 6. Escala espírita. 100. Observaciones preliminares. La clasificación de los espíritus se basa sobre su grado de adelanto, las cualidades que han adquirido y las imperfecciones de que han de despojarse todavía. Por lo demás, esa clasificación no tiene nada de absoluto. Cada categoría representa un carácter definido solo en su conjunto, pero de un grado al siguiente la transición es imperceptible y en los límites de los grados el matiz se esfuma, igual que en los reinos de la naturaleza, del modo que ocurre con los colores del arco iris e incluso con los diferentes períodos de la vida humana. En consecuencia, se puede concebir una cantidad más o menos grande de clases, según sea el punto de vista desde el cual se enfoque la cuestión. Ocurre aquí lo que en todo sistema de clasificación científica, pueden ser más o menos completos y más o menos racionales y cómodos para la inteligencia, pero sean como fueren, no alteran en nada el fondo de la ciencia. Por tanto, los espíritus interrogados, acerca de este punto han podido diferir en el número de categorías, sin que de ello pueda extraerse mayor trascendencia. Se han reparado en esta contradicción aparente, sin reflexionar en el hecho que los espíritus no otorgan importancia ninguna a lo que es puro convencionalismo. Para ellos, el pensamiento significa todo. Dejan a nuestro arbitrio la forma, la elección de los términos, las clasificaciones. En suma,
los sistemas. Agreguemos todavía esta consideración, que no se ha de echar jamás al olvido. Entre los espíritus como entre los hombres, los hay sobremanera ignorantes, y nunca nos guardaremos demasiado contra la tendencia a creer que todos ellos deben saberlo todo por el hecho de ser espíritus. Toda clasificación exige método, análisis y conocimiento profundo del asunto. Ahora bien, en el mundo de los espíritus, aquellos que poseen conocimientos limitados son, como en la tierra los ignorantes, inhábiles para abarcar un conjunto, para formular un sistema. Solo de manera imperfecta conocen o comprenden cualquier clasificación. Para ellos, todos los espíritus que están por encima de su nivel pertenecerán al primer orden, y piensan así porque no se hallan en condiciones de distinguir los matices del saber, la capacidad y moralidad que distinguen a aquellos, tal como acontece entre nosotros con un hombre rudo que juzga a las personas ilustradas. Incluso los que son capaces de ello pueden diferir en cuanto a las categorías, según sea su punto de vista, en especial cuando una división no tiene nada de absoluto. Linneo, Josier y Tournefort tuvieron cada cual su método, y no por esto ha experimentado cambio alguno la botánica. Porque ellos no inventaron las plantas ni los caracteres que las distinguen. Simplemente, observaron las analogías y con arreglo a ellas han formado los grupos o clases. Y bien, así hemos procedido nosotros, no inventamos a los espíritus ni sus caracteres. Hemos visto y observado, los hemos juzgado conforme a sus palabras y sus hechos, y después los clasificamos por sus similitudes, basándonos en los datos que ellos nos proporcionaron. Por regla general, los espíritus admiten 3 categorías principales u otras tantas grandes divisiones. En la última, la que está al pie de la escala, se hallan los espíritus imperfectos, caracterizados por el predominio de la materia sobre el espíritu y la tendencia al mal. Los de la segunda, en cambio, se distinguen por el predominio del espíritu sobre la materia y por el deseo de realizar el bien, estos son los espíritus buenos. Y la primera comprende a los espíritus puros, aquellos que han alcanzado el grado supremo de la perfección. Tal división nos parece completamente racional y presenta caracteres bien definidos. Solo nos restaba entonces, hacer resaltar, por medio de un número suficiente de subdivisiones, los matices principales del conjunto, y es lo que hemos hecho con ayuda de los espíritus, cuyas bondadosas instrucciones no nos faltaron jamás. Con el concurso de esta tabla será fácil determinar el rango y grado de superioridad o inferioridad de los espíritus con los cuales podemos entrar en relación, y en consecuencia, conoceremos el grado de confianza y estima que deben merecernos. En cierto modo es esta la clave de la ciencia espírita, por cuanto solo ella puede explicar las anomalías que presentan las comunicaciones, ilustrándonos respecto de las desigualdades intelectivas y morales de los espíritus. Con todo, haremos notar que los espíritus no siempre pertenecen de manera exclusiva a tal o cual clase. Puesto que su progreso se realiza en forma gradual, y a menudo más en un sentido que en otro, pueden reunir los caracteres de varias categorías, lo que se aprecia con facilidad juzgando su lenguaje y sus actos. 7. Tercer orden, espíritus imperfectos. 101. Caracteres generales. Predominio de la materia sobre el espíritu. Tendencia al mal. Ignorancia y orgullo, egoísmo y todas las malas pasiones que de él derivan. Tienen la intuición de Dios, mas no lo comprenden. Sin embargo, no todos son esencialmente malos, en algunos de ellos hay más frivolidad, inconsecuencia y malicia que verdadera ruindad. Unos no hacen ni bien ni mal, pero solo porque no realizan el bien denotan inferioridad. Otros, por el contrario, se complacen en el mal y se sienten satisfechos cuando se les presenta oportunidad para hacerlo. Pueden aliar la inteligencia a la ruindad o a la malicia. Pero sea cual fuere su desarrollo intelectual, sus ideas son poco elevadas, y sus sentimientos más o menos abyectos. Tienen conocimientos limitados a lo cerca de las cosas del mundo espírita, y lo poco que saben de ello se confunde con las ideas y prejuicios de la vida corporal. No pueden darnos de aquel sino nociones falsas e incompletas. Mas el observador atento encuentra a menudo en sus comunicaciones, no obstante su imperfección, confirmadas las grandes verdades que los espíritus superiores enseñan. El carácter de estos espíritus se revela por el lenguaje que emplean. Todo espíritu que en el transcurso de sus comunicaciones deje traslucir un pensamiento malo puede ser incluido en el tercer orden. En consecuencia, todo pensamiento malo que se nos sugiera proviene de un espíritu de ese orden.
ven la felicidad de los buenos y esta visión constituye para ellos un tormento incesante, porque experimentan todas las angustias que la envidia y los celos pueden producir. Conservan el recuerdo y la percepción de los sufrimientos de la vida corporal y esa impresión es muchas veces más penosa que la realidad misma. Así pues sufren de veras los males que han soportado y los que infligieron a los demás, y como los padecen durante mucho tiempo, creen que han de experimentarlos siempre. Dios, para castigarlos, quiere que así lo crean. ¿Podemos dividirlos en 5 clases principales? 102. 10ª clase, espíritus impuros. Son propensos al mal y este constituye el objeto de sus preocupaciones. En cuanto a espíritus, dan consejos pérfidos, alientan la discordia y la desconfianza y adoptan todos los disfraces para engañar mejor. Se apegan a las personas de carácter lo bastante débil para ceder a sus sugestiones, y hacen esto a fin de empujarlas hacia su perdición, satisfechos de poder retrasar su progreso haciéndolas sucumbir ante las pruebas que sufren. Durante las comunicaciones se les reconoce por su lenguaje, trivialidad y grosería de las expresiones, tanto entre los espíritus como entre los hombres, denotan siempre inferioridad moral, sino intelectiva. Sus comunicaciones denuncian la bajeza de sus inclinaciones, y si quieren inducir a engaño expresándose de una manera sensata no pueden prolongar mucho tiempo su comedia y terminan siempre por dejar traslucir su origen. Algunos pueblos han hecho de ellos sus divinidades maléficas y otros los designan con los nombres de demonios, genios malos o espíritus del mal. Los seres vivientes a quienes animan, cuando se han encarnado, son propensos a cuantos vicios engendran las pasiones viles y degradantes, sensualidad y crueldad, bellaquería e hipocresía, avidez y sórdida avaricia. Practican el mal por el mero placer de hacerlo, casi siempre sin motivos para ello, y por odio al bien escogen las más de las veces a sus víctimas entre las personas honradas. Son plagas para la humanidad, sea cual fuere su clase social a que pertenezcan, y su barniz de civilizados no les exime del oprobio y la ignominia. 103. 9ª clase, espíritus frívolos. Son ignorantes y maliciosos, tornadizos y burlones. En todo se meten y responden a todo, sin preocuparse de la verdad. Se placen en causar contrariedades o pequeñas satisfacciones, en urdir enredos o chismes, en inducir maliciosamente a error valiéndose de fraudes y picardías. A esta clase pertenecen los espíritus vulgarmente designados como trasgos, duendes, gnomos o diablillos. Están bajo la dependencia de espíritus superiores, quienes los emplean a menudo, como lo hacíamos nosotros con nuestros servidores. En sus comunicaciones con los hombres su lenguaje es a veces ingenioso y jocoso, pero casi siempre desprovisto de profundidad. Captan las extravagancias y ridiculeces de los seres humanos, expresándolas con rasgos mordaces y satíricos. Si bien es cierto que se atribuyen nombres supuestos, suelen hacerlo por malicia más que por perversidad. 104. 8ª clase, espíritus pseudosabios. Sus conocimientos son bastante extensos, pero creen saber más de lo que en realidad saben. Habiendo realizado algunos progresos desde diferentes puntos de vista, su lenguaje tiene un carácter serio, capaz de inducir a error respecto a su capacidad y a sus luces. Pero suele ser a menudo solo un reflejo de los prejuicios e ideas sectarias de la vida terrena. Se trata de una mezcla de algunas verdades junto a los errores más absurdos, en medio de los cuales se transparentan la presunción y el orgullo, los celos y la terquedad de que no han podido despojarse. 105. 7ª clase, espíritus neutros. Estos no son ni lo bastante buenos para realizar el bien ni lo suficientemente malos para practicar el mal. Se inclinan tanto hacia el uno como hacia el otro y no se elevan por encima del nivel vulgar de la humanidad, así en lo moral como en lo intelectual. Se apegan a las cosas de la tierra, de cuyas groseras alegrías sienten nostalgia. 106. 6ª clase, espíritus golpeadores y perturbadores. Estos espíritus no constituyen propiamente hablando, una clase distinta, desde el punto de vista de sus cualidades personales, pueden pertenecer a todas las clases del tercer orden. Manifiestan a menudo su presencia sirviéndose de efectos perceptibles y físicos, tales como golpes, movimientos y desplazamientos anormales de cuerpos sólidos, agitación del aire, etc. Parecen apegados más que otros a la materia. Son los agentes principales de las vicisitudes de los elementos del globo, ya sea que operen en el aire o el agua, el fuego o los cuerpos duros, e inclusive en las entrañas mismas de la tierra.
Se reconoce que tales fenómenos no se deben a una causa fortuita y física cuando poseen un carácter intencional e inteligente. Todos los espíritus pueden producir esos fenómenos, pero los elevados los dejan por lo general a cargo de los subalternos más aptos, estos últimos para las cosas materiales que para las de la inteligencia. Cuando los espíritus elevados juzgan que ese tipo de manifestaciones son útiles, se valen de los subordinados como auxiliares para realizarlas. 8. Segundo orden, espíritus buenos. 107. Caracteres generales. Predominio del espíritu sobre la materia, deseo del bien. Sus cualidades y su poder para practicar el bien se hallan en relación con el grado a que llegaron. Unos tienen ciencia, otros sabiduría y bondad. Los más adelantados aunan el saber a las cualidades morales. No estando aún desmaterializados por completo, conservan más o menos según su rango las huellas de la existencia corporal, ora en la forma de expresarse, ora en sus hábitos, en lo que incluso vuelven a encontrarse algunas de sus manías. De otro modo serían espíritus perfectos. Comprende a Dios y el infinito y disfrutan ya de la felicidad de los buenos. Son dichosos por el bien que hacen y por el mal que impiden. El amor que les une es para ellos fuente de una felicidad inefable, no alterada por la envidia ni por los remordimientos, como tampoco por ninguna de las malas pasiones que constituyen el suplicio de los espíritus imperfectos. Pero todos ellos tienen aún pruebas que soportar hasta que hayan arribado a la perfección absoluta. En cuanto a espíritus, inspiran buenos pensamientos, apartan a los hombres de la senda del mal, protegen durante la vida a aquellos humanos que se hacen dignos de su protección, y neutralizan la influencia de los espíritus imperfectos sobre las personas que no se complacen en sufrirla. Los que han encarnado son buenos y benévolos para con el prójimo, y no les mueve el orgullo, el egoísmo ni la ambición. No experimentan odio, rencor, envidia ni celos, y hacen el bien por el bien mismo. A este orden pertenecen los espíritus que las creencias vulgares designan con los términos de genios buenos, genios protectores o espíritus del bien. En tiempos de supersticiones e ignorancia se ha hecho de ellos las divinidades benéficas. Podemos dividirlos en 4 grupos principales, a saber, 108. Quinta clase, espíritus benévolos. Su cualidad dominante es la bondad. Se placen en prestar servicio a los hombres y protegerlos, pero su saber es limitado, su progreso se han realizado más en el sentido moral que en el intelectivo. 109. Cuarta clase, espíritus sabios. Lo que a estos distingue en especial es la amplitud de sus conocimientos. Se preocupan menos de las cuestiones morales que de las científicas, para las cuales poseen más aptitudes. Pero solo encaran la ciencia desde el punto de vista de la utilidad y no mezclan con ella ninguna de las pasiones que caracterizan a los espíritus imperfectos. 110. Tercera clase, espíritus sensatos. Las cualidades morales del orden más elevado constituyen el carácter que los distingue. Sin poseer conocimientos muy vastos, se hallan dotados de una capacidad intelectual que les provee de un juicio sano acerca de hombres y cosas. 111. Segunda clase, espíritus superiores. Reúnen ciencia, sabiduría y bondad. Su lenguaje solo trasunta benevolencia. Es siempre digno y elevado, y a menudo sublime. Su superioridad los hace, más que a los otros, aptos para impartirnos las nociones más justas sobre las cosas del mundo incorpóreo, dentro de los límites de lo que es permitido al hombre conocer. Se comunican de buen grado con aquellos que buscan la verdad con fe sincera y cuya alma está lo bastante desembarazada de los vínculos terrenos para comprender esa verdad. Pero se alejan de aquellos otros que solo son movidos por la curiosidad, o a quienes la influencia de la materia aparta de la práctica del bien. Cuando por excepción encarnan en la tierra, es para cumplir en ella una misión de progreso, y nos ofrecen entonces el tipo de perfección al cual puede la humanidad aspirar en este mundo. 9. Primer orden, espíritus puros. 112. Caracteres generales. A estos seres la influencia de la materia no los conturba. Superioridad intelectiva y moral absoluta, son las características distintivas que tienen con los espíritus de los otros órdenes. 113. Primera y única clase. Han recorrido todos los peldaños de la escala y se han despojado de la totalidad de las impurezas de la materia. Habiendo alcanzado el máximo de perfección de que es susceptible la criatura, no han de sufrir más pruebas ni expiaciones. Como no se hallan ya sujetos a la reencarnación en cuerpos perecederos,
Les corresponde la vida eterna en el seno de Dios. Gozan de una dicha inalterable, por cuanto no están sujetos a las necesidades ni a las vicisitudes de la vida material, pero esa felicidad no es en modo alguno la de una ociosidad monótona vivida en perpetua contemplación. Son los mensajeros y ministros de Dios, cuyas órdenes ejecutan para el mantenimiento de la armonía universal. Dirigen a todos los espíritus que son inferiores a ellos, ayudándoles a perfeccionarse y asignándoles su misión. A asistir a los hombres en su desconsuelo, incitarlos al bien o a la expiación de las faltas que los alejan de la ventura suprema, es para ellos una grata labor. A veces son designados con los nombres de ángeles, arcángeles o serafines. ¿Pueden los hombres entrar en comunicación con ellos? Pero muy presuntuoso sería quien pretendiera tenerlos constantemente a su disposición. 10. Progresión de los espíritus. Pregunta 114. ¿Los espíritus son buenos o malos por naturaleza, o ellos mismos van mejorando? Respuesta. Los espíritus van mejorando por sí mismos. Al progresar, pasan de un orden inferior a otro superior. Pregunta 115. ¿Algunos de los espíritus han sido creados buenos, y malos otros? Respuesta. Dios creó a todos los espíritus simples e ignorantes, vale decir desprovistos de ciencia. Asignó a cada uno una misión con el objeto de iluminarlos y hacerlos acercarse progresivamente a la perfección mediante el conocimiento de la verdad, y a fin de aproximarlos a Él. La dicha eterna pura reside para ellos en esa perfección. Los espíritus adquieren tales conocimientos al pasar por las pruebas que Dios les impone. Unos las aceptan con sumisión y llegan más pronto a la meta que les ha sido asignada. Otros solo las soportan de mala gana y quedan así por su culpa, lejos de la perfección y de la felicidad prometida. Pregunta 115a. Según esto, los espíritus parecerían ser en su origen como los niños, ignorantes y faltos de experiencia, pero que adquieren poco a poco los conocimientos de que carecen, recorriendo las diferentes fases de la vida. Respuesta. Sí, justa es la comparación. El niño rebelde permanece ignorante e imperfecto. Adelanta más o menos, según su grado de docilidad. Pero la vida del hombre posee un término, en tanto que la de los espíritus se extiende hasta lo infinito. Pregunta 116. ¿Hay espíritus que seguirán perpetuamente en los rangos inferiores? Respuesta. No. Todos ellos se harán perfectos. Van cambiando, aunque con lentitud, porque como dijimos en otra oportunidad, un Padre justo y misericordioso no puede desterrar eternamente a sus hijos. ¿Pretenderías tú que Dios tan grande, bueno y justo, fuese peor que vosotros? Pregunta 117. ¿Depende de los espíritus mismos acelerar su progreso hacia la perfección? Respuesta. Por cierto que sí. Llegan más o menos pronto, según su deseo y su sometimiento a la voluntad de Dios. ¿Un niño dócil no se instruye más rápido que uno reacio? Pregunta 118. ¿Pueden los espíritus degenerar? Respuesta. No. Ya que conforme avanzan van comprendiendo lo que les alejaba de la perfección. Cuando el espíritu ha superado una prueba, adquiere el conocimiento de ella y no lo echa al olvido. Puede permanecer estacionario, mas no retrocede. Pregunta 119. ¿No podría Dios eximir a los espíritus de las pruebas que han de sufrir para llegar al primer orden? Respuesta. Si hubieran sido creados perfectos no tendrían méritos para disfrutar de los beneficios de esa perfección. ¿Dónde residiría el mérito de no existir la lucha? Por otra parte, la desigualdad que entre ellos existe es necesaria a su personalidad. Además, la misión que cumplen en los diferentes grados está dentro de las miras de la providencia, a los fines de mantener la armonía del universo. Comentario de Allan Kardec. Puesto que en la vida social todos los hombres pueden llegar a los primeros puestos de la función pública, cabría preguntar por qué el soberano de un país no asciende a general a cada soldado raso, por qué todos los empleados subalternos de la administración no pasan a ser funcionarios superiores y por qué, en suma, todos los escolares no se convierten en maestros. Ahora bien, una diferencia existe entre la vida social y la espiritual, y es que la primera es limitada y no permite siempre al individuo ascender todos los peldaños, al paso que la segunda no tiene límites, ofreciendo a cada cual la posibilidad de elevarse hasta el primer rango. Pregunta 120. ¿Todos los espíritus pasan por la serie de pruebas del mal para alcanzar el bien?
Respuesta. No por la serie de pruebas del mal, sino por la de la ignorancia. Pregunta 121. ¿Por qué ciertos espíritus han seguido la senda del bien y otros la del mal? Respuesta. ¿No poseen acaso libre albedrío? Dios no creó espíritus malos, los creó simples e ignorantes, esto es, poseedores de tanta aptitud para el bien como para el mal. Los que son malos han llegado a serlo por su voluntad. Pregunta 122. ¿Cómo los espíritus en su origen, cuando no tienen todavía conciencia de sí mismos, pueden poseer la libertad de escoger entre el bien y el mal? ¿Hay en ellos un principio o tendencia que les lleva más bien en una dirección que en la otra? Respuesta. El libre arbitrio se desarrolla conforme el espíritu va adquiriendo conciencia de sí mismo. No existiría libertad si la elección fuese determinada por una causa independiente de la voluntad del espíritu. La causa no está en él, sino fuera de él, residiendo en las influencias a que cede en virtud de su voluntad libre. Se trata de la gran alegoría de la caída del hombre y del pecado original, unos cedieron a la tentación, otros resistieron. Pregunta 122a. ¿De dónde provienen las influencias que se ejercen sobre él? Respuesta. De los espíritus imperfectos que tratan de apoderarse de él y dominarlo, y que encuentran gran satisfacción en hacerle sucumbir. ¿Es esto lo que se ha querido representar con la figura de Satán? Pregunta 122b. ¿Solo se ejerce esa influencia sobre el espíritu en su origen? Respuesta, no. Le sigue durante su vida como espíritu, hasta que haya él adquirido tal dominio sobre sí, que los malos renuncien a obsesarlo. Pregunta 123. ¿Por qué ha permitido Dios que los espíritus sigan la senda del mal? Respuesta. ¿Cómo os atrevéis a pedir a Dios cuenta de sus actos? ¿Creéis acaso poder penetrar sus designios? No obstante, ¿podéis deciros esto? La sabiduría de Dios está en la libertad que deja a cada cual para escoger, porque a cada uno cabe el mérito que le otorgan sus obras. Pregunta 124. Puesto que existen espíritus que desde el principio siguen el camino del bien absoluto, y otros el del mal absoluto, ¿hay sin duda gradaciones entre ambos extremos? Respuesta. Por cierto que sí, y son la gran mayoría. Pregunta 125. ¿Los espíritus que han seguido el sendero del mal podrán llegar al mismo grado de superioridad que los otros? Respuesta. Sí, pero más largas serán para ellos las eternidades. Comentario de Allan Kardec. Por la expresión las eternidades se ha de entender la idea que tienen los espíritus inferiores de la perpetuidad de sus sufrimientos, porque no les es dado ver el término de ellos, y tal idea se renueva en todas las pruebas a las que sucumben. Pregunta 126. ¿Los espíritus que han alcanzado el grado supremo tras haber pasado por el mal, tienen a los ojos de Dios menos méritos que los otros? Respuesta. Dios contempla a los descarriados con la misma mirada y ama a todos de idéntica manera. Se dice que son malos porque cayeron vencidos, pero solo eran antes espíritus simples. Pregunta 127. ¿Los espíritus son creados iguales en facultades intelectivas? Respuesta. Son creados iguales, pero no sabiendo de dónde provienen, es menester que el libre albedrío siga su curso. Progresan con mayor o menor rapidez, tanto en inteligencia como en moralidad. Comentario de Allan Kardec. Los espíritus que siguen desde el comienzo la senda del bien, no son por ello espíritus perfectos. Si es cierto que no tienen malas tendencias, no están eximidos por ello de adquirir la experiencia y los conocimientos necesarios para llegar a la perfección. Podemos compararlos a niños que sea cual fuere la bondad de sus instintos naturales, tienen necesidad de desarrollarse, de instruirse, y no llegan sin transición de la infancia a la edad madura. Solo que así como existen hombres que son buenos y otros que son malos desde su niñez, así también hay espíritus que son buenos o malos desde su principio, con la diferencia esencial de que el niño posee instintos completamente formados, en tanto que el espíritu, en su formación, no es más malo que bueno. Tiene todas las tendencias, y toma una u otra dirección en virtud de su libre albedrío. 11. Ángeles y demonios. Pregunta 128. Los seres que denominamos ángeles, arcángeles y serafines, ¿integran una categoría especial de naturaleza diferente a la de los otros espíritus? Respuesta. No. Son los espíritus puros, los que se hallan en el peldaño más alto de la escala y reúnen todas las perfecciones.
Comentario de Allan Kardec. La palabra ángel despierta generalmente la idea de la perfección moral. Sin embargo, a menudo suele aplicarse a todos los seres buenos y malos que están fuera de la humanidad. Se dice, el ángel bueno y el ángel malo, el ángel de la luz y el ángel de las tinieblas. En este caso, es sinónimo de espíritu o de genio. Nosotros lo tomamos aquí en su buena acepción. Pregunta 129. ¿Los ángeles han recorrido todos los grados? Respuesta. Los recorrieron todos. Pero como hemos dicho ya, unos aceptaron su misión sin protestar y han llegado más pronto. Otros, en cambio, pusieron un tiempo más o menos prolongado para alcanzar la perfección. Pregunta 130. Si la opinión que admite la existencia de seres creados perfectos y superiores a todas las demás criaturas es errónea, ¿cómo se explica que esté en la tradición de casi todos los pueblos? Respuesta. Debes saber que tu mundo no existe de toda eternidad y que mucho tiempo antes que él existiera, ya había espíritus que habían alcanzado el grado supremo. Así pues, los hombres han podido creer que aquellos habían sido siempre perfectos. Pregunta 131. ¿Hay demonios, en el sentido que se da a esta palabra? Respuesta. Si los hubiera, ¿serían obra de Dios? ¿Sería Dios justo y bueno si hubiese creado seres eternamente consagrados al mal y desdichados? Si existen demonios, los hay en tu mundo inferior y en otros similares donde ellos residen. Han sido los hombres hipócritas los que hicieron de un Dios justo, un Dios ruin y vengativo y que creen serle agradables mediante las abominaciones que en su nombre se cometen. Comentario de Allan Kardec. La palabra demonio solo implica la idea de espíritu malo en su significado moderno, pues el vocablo griego daimon, del que deriva, significa genio, inteligencia, y se aplicaba a los seres incorpóreos, buenos o malos, sin distinción. Los demonios, conforme a la significación vulgar de la palabra, se supone que son seres esencialmente malévolos. Como todas las cosas, constituirían una creación de Dios. Ahora bien, Dios, que es soberanamente justo y bueno, no puede haber creado seres dedicados al mal por su propia naturaleza y condenados eternamente. Y si no fueran obra de Dios, serían por tanto eternos como Él, en cuyo caso habría muchas potencias soberanas. La primera condición de toda doctrina consiste en ser lógica. Y la de los demonios en el sentido absoluto, carece de esa base esencial. Que en las creencias de los pueblos atrasados, que no conocen los atributos de Dios y admiten divinidades maléficas, se admitan a sí mismos los demonios, es concebible. Pero para cualquiera que considere a la bondad de Dios como un atributo por excelencia será ilógico y contradictorio suponer que Él haya podido crear seres consagrados al mal y destinados a practicarlo a perpetuidad, porque esto equivale a negar su bondad. Los partidarios de los demonios se apoyan en las palabras de Cristo, y por cierto que no seremos nosotros quienes discutamos la autoridad de su enseñanza, la cual querríamos ver en el corazón más que en los labios de los hombres. ¿Pero están bien seguros del sentido que Cristo da a la palabra demonio? ¿No saben acaso que la forma alegórica es una de las características que distinguen su lenguaje? ¿Todo lo que el Evangelio contiene debe ser tomado al pie de la letra? Nos limitamos para prueba, con el siguiente pasaje. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán removidas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿No hemos visto la forma del texto bíblico contradicha por la ciencia en la que toca la creación y el movimiento de la tierra? ¿No puede suceder lo propio con ciertas figuras empleadas por Cristo, quien debía hablar según los tiempos y lugares? Cristo no pudo decir a sabiendas una cosa falsa. Si en sus palabras, pues hay cosas que parecen chocar a la razón, es porque no las comprendemos o estamos interpretándolas mal. Los hombres han hecho con los demonios lo mismo que hicieron en relación a los ángeles, así como creyeron en seres perfectos de toda eternidad. De la misma manera han tomado a los espíritus inferiores por seres perpetuamente malos. En consecuencia, la palabra demonio debe entenderse como refiriéndose a los espíritus impuros, que muchas veces no son mejores que los designados con aquel nombre, pero con la diferencia de que su estado es solo transitorio. Son espíritus imperfectos que murmuran contra las pruebas que sufren, y que por lo mismo han de padecerlas durante más tiempo, pero llegarán a su vez a la perfección cuando tengan la voluntad de lograrla.
Así pues podríamos aceptar el vocablo demonio con esa restricción. Pero como en la actualidad se le entiende en un sentido exclusivo, pudiera inducir a error llevando a creer en la existencia de seres especiales, creados para el mal. En lo tocante a Satán, salta a la vista que es la personificación del mal bajo una forma alegórica, por cuanto no se podría admitir que haya un ser malo luchando de igual a igual con la divinidad y cuya única preocupación consistiría en oponerse a sus designios. Como necesita el hombre figuras e imágenes que impresionen su imaginación, ha descrito él a los seres incorpóreos con una forma material y con atributos que recuerdan sus propias cualidades buenas o malas. De esta manera los antiguos, al querer personificar el tiempo, lo pintaron con la figura de un anciano portando una hoz y un reloj de arena. En este caso representarlo como un hombre joven hubiera sido un contrasentido. Y lo mismo acontece con las alegorías de la fortuna, la verdad, etc. Los modernos han representado a los ángeles o espíritus puros con un semblante radioso y blancas alas, emblemas de pureza. A Satanás, con cuernos, zarpas y los atributos de la bestialidad, símbolos de pasiones viles. El vulgo, que interpreta las cosas literalmente, ha visto en esos emblemas a un individuo real, como otrora había visto a Saturno en la alegoría del tiempo.